Buenos días. eh, un saludo cordial desde México. Esperamos que se encuentren muy bien. Este viernes toca la presentación de la profesora Iraíz Fuentes, quien nos va a presentar su ponencia El cuerpo como territorio en disputa, la lucha de las mujeres palestinas. La profesora Fuentes tiene una trayectoria muy importante. Ella es licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, la UAM, y actualmente es doctoranda en estudios feministas por la Universidad Autónoma de México, la misma universidad, y como parte de su experiencia, de su formación, eh, sabemos que ha realizado distintas estancias de investigación, una de ellas en la Universidad Ferdousí de Masdad en Irán y otra en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es integrante del grupo de estudios sobre Eurasia y si bien podemos añadir muchas actividades, proyectos, publicaciones, bueno, por ahora es una presentación que ya de entrada nos dice mucho sobre pues, su expertise. Y eh, el día de hoy nos presenta este trabajo que es fundamental, ya no solo para revalorar pues el rol y el papel, la importancia de las mujeres palestinas en la resistencia, sino también para cuestionarnos el protagonismo de la mujer en general. Hace algunos meses, eh, una importante revista dedicada a la antropología, la Anthrosaurus, eh, publicaba un artículo en el que Sara Lassi y Kara Okobok, pues digamos, presentaban una propuesta en varios sentidos contraria a la hegemónica. Su artículo, Mujeres cazadoras, la evidencia arqueológica, pues argumenta que eh, hay una profunda división sexual del trabajo a lo largo de la historia. Ellas decían que la literatura sobre el tema mantenía la idea de que los hombres habían sido pues, los cazadores y las mujeres habían sido recolectoras nada más. En su artículo, ellas recurrían a la evidencia arqueológica para ir en contra de estos roles de género modernos y su influencia en el pasado y en un pasado tan lejano como en la prehistoria. Entonces, en este caso, que la profesora nos va a hablar sobre la lucha de las mujeres palestinas, me parece muy relevante, insisto, ya no solo para eh, revalorar su papel en la resistencia, sino también para reconocer el protagonismo que las mujeres han tenido desde siempre, pero que por muchas razones ha sido omitido, ignorado o minimizado. Entonces, Iraíz, otra vez, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y pues cualquier cosa aquí estamos. Muchas gracias a ti, Isaac, por la invitación, por el espacio. Yo encantada de formar parte, pues, de esta primera sesión o esta primera versión más bien de estos cursos sobre Palestina que, pues, siempre han sido necesarios, pero hoy más que nunca justamente son necesarios. Bueno, pues también gracias por la presentación, Isaac. Voy a empezar. Traigo esta presentación que titulo El cuerpo como territorio en disputa, la lucha de las mujeres palestinas. Voy a hablar un poco acerca de la genealogía de la resistencia de las mujeres palestinas, pero pensándolo justamente a partir de esta categoría que, bueno, voy a iniciar planteando y teorizando a propósito de esto. Bueno, entonces, acá les traigo una primera lámina a propósito del cuerpo territorio, porque este concepto categoría va a ser sumamente importante. Es, digamos, un legado, uno de los muchos legados de los feminismos indígenas y comunitarios de América Latina,
que apropian esta categoría, construyen más bien en la lucha el concepto cuerpo-territorio. Muy importante decir que esta categoría surge en el movimiento indígena, el movimiento de las mujeres indígenas, y no tanto así en la academia. Más adelante, pues se recupera en la academia, se ha ido teorizando, y bueno, entre las principales exponentes, pues vamos a encontrar a Lorena Cabnal, Aura Cumes, Julieta Paredes y Silvia Rivera Cusicanqui. Quizá algunas las puedan rastrear por ahí, son todas ellas pertenecientes de Guatemala, de Perú, de Centroamérica, que son parte de esta red, esta gran red de los feminismos comunitarios. Bueno, entonces, como para empezar a plantear esta categoría, acá les dejo una definición de Lorena Cabnal, que la pueden ver en pantalla. Ella define la categoría de cuerpo-territorio como el primer espacio de resistencia entre la colonización de los cuerpos femeninos que se ha dado tanto en la violencia sexual como en la expropiación de la tierra. A ver, vamos a plantear esta cuestión del cuerpo-territorio. Cuando se da la colonización pues de parte de estas potencias occidentales, digamos, bueno, esta forma de colonización no solo se traduce en apropiación territorial, en apropiación de los recursos, en una violencia extrema contra los territorios, sino que este proceso de colonización es mucho más amplio y sumamente complejo. Incluso la colonización puede ser, el proceso de colonización solo puede ser a partir de la producción de cuerpos sujetos colonizados. Es decir, la colonización no solamente es esta apropiación territorial, sino que tiene que ver con una transformación en términos interseccionales de clase, raza, género, sexualidad, religión, nacionalidad, así como en ese orden de estar imbricados estas categorías. Siendo así, entonces la colonización está produciendo un cuerpo sujeto colonizado. De hecho, o sea, la misma categoría de indígena, que bueno, ha sido reapropiada y ha sido resignificada como una forma de resistencia, pero lo indígena surge solamente al momento de la colonización, precisamente para diferenciar a ese sujeto que está colonizando, el colonizador que aparentemente se presenta como superior, como blanco, como civilizado, con una serie de características que se va a ir produciendo a partir de ir señalando o de ir produciendo la figura de lo otro. Esto que les menciono es sumamente crucial para entender esta categoría de cuerpo-territorio, porque entonces acá las mujeres indígenas, los feminismos indígenas y latinoamericanos están diciendo la colonización no solamente pasa por esta expropiación de nuestros territorios, sino que literalmente está atravesando nuestros cuerpos. La corporalidad, justamente así como la tenemos, como la concebimos, como la vivimos, es parte de ese proceso colonial. Por eso entonces es tan importante que el proceso de descolonización no solamente se trata exclusivamente en términos de leyes, de soberanías, de una serie de edictos y demás, y de reapropiación desde luego de los territorios en términos inmediatos, sino fundamentalmente a partir de una transformación de las subjetividades que pasa desde luego por la corporalidad. Entonces, para ir como pasando a la siguiente lámina, como ir cerrando esta idea a propósito entonces de que ni el cuerpo ni el territorio son escenarios, ¿no? Son escenarios en donde se están dando ciertas relaciones sociales, ciertas relaciones de poder, no son contenedores, sino todo lo contrario. Más bien, tanto el cuerpo como el territorio, y en este caso ya vamos a empezar a hablar de cuerpo como territorio como uno solo, es una producción social. Es una producción atravesada precisamente de relaciones sociales patriarcales, coloniales, relaciones capitalistas y una serie de cuestiones que van a ir dándole forma, sentido, significado a esa corporalidad territorial. Bueno, vamos a la siguiente
lámina. Acá les presento a Aura Cumes. Ella también es una feminista de Guatemala y también está planteando o ha trabajado bastante la categoría de cuerpo-territorio. Para ella, los cuerpos de las mujeres han sido vistos en esta lógica colonial como extensiones de la tierra misma. Entonces, ambos, tanto el cuerpo de las mujeres indígenas como los territorios, pues son percibidos como recursos que son explotables, domesticables, controlables, violentados, ¿no? Y una serie de cuestiones ahí sumamente complejas que la misma colonialidad va a ir articulando. Entonces, ahora Cummings nos pone acá sobre la mesa una cuestión sumamente importante que es la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual y de género que se ejerce en contra de las mujeres indígenas, entonces acá se va a estar justificando no solamente en el contexto de la subordinación de género, que es sumamente importante, pero recordemos que el género no tiene sentido, no tiene significado sin la imbricación con otras estructuras de dominación y de ordenamiento jerárquico social, como la clase, la raza, el género y demás. Entonces, la cuestión del género no es suficiente, sino también como una estrategia para consolidar el control territorial y quebrantar la resistencia comunitaria. Esto que nos pone acá Aura Cumes es de máxima relevancia, porque entonces nos está diciendo, claro, el sujeto colonial produce un cuerpo sujeto que es colonizable, ¿no? Que es indígena, es un otro, es un ser racializado y una serie de cuestiones que le van a estar dando sentido o que son para significar lo que es lo occidental o lo europeo, ¿no? Pero dice ella, claro, acá entonces no es que el sujeto colonizado sea un universal, sino también que va a estar atravesado de múltiples estructuras de jerarquización social y en este caso el género va a ser fundamental para llevar a cabo este proceso de colonización, porque entonces se percibe el cuerpo del colonizado como un cuerpo domesticable, explotable, perdón, y violentado, pero cuando se trata de mujeres, mujeres indígenas, entonces la violencia sexual se va a articular de una forma sui generis, como dijera Foucault, como una especie de dispositivo de poder para ir disciplinando y para ir produciendo una sociedad en ese contexto, una sociedad colonizada, una sociedad racializada. Entonces, la violencia sexual en contra de las mujeres se va a utilizar justamente para eso, para entonces dejar en claro que la violencia del colonizador puede con todo. Y entonces se va a utilizar en ese orden de ideas. Pero entonces, también es súper importante acá, antes de pasar al caso de Palestina, que no entendamos la categoría de cuerpo-territorio como una noción esencializada del cuerpo, ¿no? Como algo estático, como algo natural, porque eso pasa mucho. Cuando traemos esta categoría a colación de cuerpo-territorio, muchas veces se ha asemejado con la idea de que las mujeres tenemos una conexión distinta con la naturaleza, ¿no? Y que por lo tanto, históricamente hemos defendido el territorio. No es así, o sea, esta categoría de cuerpo-territorio no se aproxima a esas nociones de, claro, las mujeres tenemos otra relación con la naturaleza y por eso nosotras la hemos defendido históricamente y la hemos defendido de diferentes maneras. No, esa noción es sumamente peligrosa porque es esencialista. Está dando por hecho que la naturaleza existe ya de por sí y que las mujeres estamos más cercanas a lo natural y los hombres más a lo social, ¿no? Que es esta dicotomía tradicional fundacionalista justamente de la época de la Ilustración, donde lo racional, lo lógico, lo avanzado, el que tiene capacidad, pues está asociada a la idea de un hombre blanco heterosexual y todas estas cuestiones. Y en contraste, pues que las mujeres estamos asociadas más con lo natural, con lo emocional que aparentemente no es político, con ciertos instintos, ¿no? Como el de cuidado, el de maternaje y demás. No va por ahí, sino todo lo contrario. Acá más bien la categoría de cuerpo-territorio es una categoría política y estamos partiendo de la idea
y que muchas veces se puede, digamos, nutrir del pensamiento de Judith Butler. No están dialogando, ciertamente, ¿no? Pero acá me interesa mucho traer las aproximaciones de Judith Butler porque Butler trabaja bastante bien el cuerpo y lo trabaja en este sentido de performatividad, ¿no? Y entonces por eso acá les pongo que el cuerpo es performativamente constituido por el género, la clase, la raza, la sexualidad y, bueno, una serie de cuestiones. Entonces, no es algo dado, no es algo natural y esencial, sino que más bien es resultado de un proceso de producción histórico y complejo, por supuesto, que está moldeando y está modificando y además produce corporalidades de acuerdo con un orden civilizatorio imperante. Un ejemplo así súper quizá burdo, pero que nos va a responder a lo que nos está planteando con la cuestión del cuerpo, es que es bien distinta una corporalidad, por ejemplo, una corporalidad occidental de un hombre blanco heterosexual de clase alta o clase media y demás, que a una corporalidad indígena, por ejemplo, como tenemos acá a Oracumes, ¿no? Y estas son distintas no porque nacieron en contextos solamente diferentes, ¿no? Uno es europeo y la otra es una mujer de América Latina, específicamente de una comunidad indígena. No va por ahí, sino más bien las relaciones sociales históricas, geográficas que nos hacen significar a estos cuerpos, a estas corporalidades, como significativamente distintos. Porque además esa significación de ver muy distinto a un hombre heterosexual blanco y demás, que esta otra corporalidad, por ejemplo, de Aura Cumes, entonces nos está diciendo cómo está conformado el orden civilizatorio imperante, a partir entonces de categorías como raza, clase, género y demás. Y si está constituido así, desde luego que el trato, las condiciones y la vida va a ser sumamente distinta, diametralmente diferente entre esa corporalidad blanca a una corporalidad racializada. Pero no es que haya nacido así, sino que justamente es una producción social, espacial, que está dándole forma, le está dando significado y lo está articulando. A eso nos referimos cuando hablamos de cuerpo y también el territorio. También el territorio es políticamente producido en ese orden de ideas, como lo plantea en su momento Henry Lefebvre, cuando habla, él más bien habla de espacio, pero también el territorio es socialmente producido. Bueno, para no dar más preámbulo a propósito de esto, que bueno, si les interesa el tema, pues están estas autoras que les mencionaba que pueden consultar en cualquier momento. Bueno, vamos a empezar entonces con la lucha palestina, justamente a partir de esta categoría de cuerpo-territorio. Antes de iniciar con esto, me gustaría mencionarles y me gustaría recomendarles este texto de Carolina Braco, que se llama Entre la Tierra y el Honor, y que justo nos hace un recorrido bien interesante a propósito de la lucha de las mujeres palestinas. Ella es una mujer, ella es una académica argentina, entonces ha estado recuperando bastante como estas herencias de los feminismos latinoamericanos para contrastarlo y para entender más bien desde esa mirada lo que está sucediendo y lo que pasa en Palestina. Bueno, primero, vamos a empezar desde la Nakba, vamos a comenzar a ubicarnos en 1948 con este gran desastre justamente, ¿no? En la creación del Estado de Israel y que deja como consecuencia por lo menos 700,000 desplazados palestinos y palestinas. ¿Por qué vamos a empezar acá? Es una época fundamental. Porque acá entonces este acontecimiento va a transformar el proceso de producción de las sujetas y los sujetos palestinos. Justamente se trata de este gran desastre, pero no nada más es un proceso histórico que se extiende del 48 hasta más o menos 1960. No es así, sino que más bien todo este proceso de la Nakba va a significar la producción de una corporalidad y un sujeto palestino.
a partir de ciertos significados que se le van a estar otorgando desde el ámbito de la colonialidad y el imperialismo israelí, ¿no? Entonces, claro, va a conformar subjetividades, va a conformar corporalidades, y entonces a partir incluso de la Nakba, un poco antes, pero este es el punto fundacional, se va a constituir la corporalidad palestina como exterminable, como una corporalidad que es indeseable, que no tiene una condición humana y que su aniquilación, por lo tanto, no representa la menor indignación. Acá les recomiendo mucho el trabajo de Judith Butler en Vidas Lloradas. Justamente habla de esta producción de los sujetos cuando se les quita esta capacidad o esta característica humana, por lo tanto se puede ir degradando en una forma que llega incluso hasta el día de hoy como un genocidio. Por eso es importante remontarlos a la Nakba, porque sin la Nakba no podemos entender el genocidio actual de Palestina. Derivado de este acontecimiento es que se inicia un proceso de transformación en gran escala. No es que no existiera, ya se estaba dando esa conformación de la denigración de las y los palestinos, pero la Nakba es el punto de inflexión, es el punto, digamos, de transformación de esa significación de la historia. Entonces, acá va a generar no nada más este desplazamiento, una serie de muertes y demás, sino que a nivel global se va a empezar a entender a lo palestino como ese sujeto que es el otro, ¿sí? A pesar, por ejemplo, de que no estemos de acuerdo con la creación del Estado de Israel y con estas formas coloniales, estas formas genocidas, ciertamente se va a entender una diferencia abismal entre lo que somos nosotras, nosotros, con lo que representa Palestina. Y eso justamente en el marco de esta conformación colonial israelí, que no se restringe específicamente a una cuestión local, a una cuestión regional, sino que tiene que ver con una cuestión global en ese sentido. Entonces, acá se van a dar una serie de procesos, ¿no? Como el desarraigo, el exilio, también la escolaridad, las oportunidades de empleo, la movilización también del movimiento nacional va a transformarse significativamente y va a transformar las condiciones de vida, sobre todo para las mujeres. Acá nos vamos a centrar sobre todo en la cuestión de las mujeres, porque como ya decía Isaga al inicio, la cuestión de las mujeres siempre ha sido históricamente invisibilizada, ¿no? En todos los contextos, pero cuando se trata de mujeres racializadas, entonces la invisibilización es mucho más aguda. Y entonces, claro, también se va a ir creando una nueva mujer palestina y acá también se van a ir alterando los órdenes de género. Y una cosa bien importante acá, no nada más en el contexto o digamos que vamos a tomar como victimario, vamos a salirnos de esa dicotomía entre víctima y victimario, donde aparentemente el victimario es únicamente el sujeto o el ejército israelí, el Estado de Israel. No, no solamente, incluso van a ser partícipes y la violencia se va a ir reproduciendo también dentro del mismo contexto palestino, desde los mismos palestinos hacia las propias mujeres palestinas. Ahorita lo vamos a ir complejizando justamente, ¿no? En este orden de ideas, y tampoco vamos a ver a las mujeres palestinas como estas víctimas que todo el tiempo están recibiendo una serie de violencias. No, sino todo lo contrario, como sujetas justamente con identidad, con subjetividades, con una capacidad de agencia y una capacidad política sumamente interesante, que han articulado esta transformación, esta historia, no nada más de las mujeres, sino de toda Palestina en general. Bueno, y en este sentido también les recomiendo este libro antes de pasar a la siguiente lámina, este libro que les pongo acá en pantalla, que está editado por Ahmad Saidi y Leila Abulugot, que por cierto les recomiendo bastante. Se llama Nakba, es de libre acceso y justamente recupera diferentes memorias a propósito de la Nakba, pero vista desde la concepción o desde
desde las mujeres, justamente, de cómo experimenta la Nakba, cómo se va construyendo la historia, la memoria, la narrativa de la Nakba, pero a partir de voces de mujeres palestinas. Bueno, entonces, vamos a continuar. Bueno, listo. Ujú. Antes de hacerles otra recomendación, acá también decirles que la historia de Palestina en sí también tiene una relación sumamente relacionada entre la tierra, la respetabilidad de la tierra y el honor mismo, ¿no? Ligada el honor a las mujeres que están ligadas a su vez a la tierra. Entonces, eso va a jugar un papel central fundamental en la constitución del nacionalismo palestino. Por eso entonces las mujeres todo el tiempo van a estar en esta lucha de resistencia, ¿no? Y claro, otra cosa sumamente importante que también vamos a estar viendo, que la resistencia no solo es ahí cuando las mujeres, cuando los sujetos toman el llamado espacio público, es decir, las calles. No, o sea, la resistencia también se hace desde la cotidianidad, desde quizá esto que concebimos como el espacio del hogar, ¿no? Ese espacio aparentemente privado, ahí son focos de resistencia sumamente importantes, sumamente relevantes que nos van a ayudar a entender la lucha de las mujeres palestinas. Bueno, y en este contexto también les recomiendo esta película que, bueno, es una gran película, se llama Farja, está basada justamente, está relatando la Nakba a partir de los ojos de esta niña de 14 años, Farja justamente, y está basada en hechos reales. Es una película de 2021, es de esta directora extraordinaria además, que es Darin Salam, que hace un trabajo extraordinario, especialmente también esta actriz que logra retratar y reflejar las angustias, los dolores, la resistencia y la forma política que representa la Nakba. De hecho, a mí me gusta mucho esta película porque está reflejando incluso a partir de la significación de esta niña, de Farja, cómo se está transformando el cuerpo sujeto palestino a partir de este acontecimiento y cómo entonces ella resiente corporalmente, emocionalmente los estragos de este gran desastre, justamente porque se está degradando y se está denigrando y desintegrando los cuerpos sujetos palestinos, ¿no? Especialmente cuando se trata de mujeres. Pero bueno, no les quiero spoilear, mejor búsquenla porque es una gran película. Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos hacia esta cuestión que está la lucha y el honor. Una cosa sumamente importante que se me pasaba a decirles, antes desde de 1948, con la cuestión de la Nakba, las mujeres eran políticamente muy activas. Y esto me parece fundamental, crucial mencionarlo porque no queremos o no es la intención que se trate o que se vea de que las mujeres palestinas empiezan a sobresalir justamente a partir de este acontecimiento como por forma de resistencia. No, las mujeres ya eran políticamente muy activas, sumamente importante el trabajo que realizaban las mujeres pues en el campo, ¿no? Que hacían conservas, el trabajo de reproducción social o de cuidados, ¿no? De la misma familia. Es sumamente importante este papel que están ejerciendo acá las mujeres, porque también cuando están haciendo esto, se les está dando o están construyendo ellas mismas la responsabilidad de tejer y de sostener esos lazos sociales que, claro, o sea, pasa por la familia, pero no es una familia nuclear como la conocemos acá, sino son grandes comunidades importantes, ¿no? Al momento de desarrollar y la toma de decisiones políticas en este sentido. Y entonces eso nos va a dar un preámbulo para entender cómo entonces, o la reacción, la respuesta de las mujeres cuando tiene lugar este gran desastre. Ahora, también mencionarles que en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la ocupación justamente británica y francesa de la región en general de lo que se está conformando como Medio Oriente y en específico se están trazando las fronteras también
de la Palestina actual. Entonces acá también las mujeres participaron activamente en contra de esta forma de colonización, ¿no? Y del imperialismo, a partir de diferentes actividades, entre ellas pues el asociacionismo, el asistencialismo, lo cual va a ser sumamente crucial. Esto del asistencialismo, que inicia justamente al inicio de el siglo XX, en este contexto sumamente complejo, va a darnos muchas respuestas de la lucha y del papel político de las mujeres, ya hacia mediados y hacia finales del propio siglo XX, ¿no? Entonces hay que tenerlo sumamente presente. Ahora, entonces, también mencionarles que acá con el proceso de desplazamiento que trajo la Nakba, esto representó un golpe durísimo para toda la población, pero en términos de género hay una afectación fundamental hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población palestina en ese entonces pues se dedicaba justamente al campo, ¿no? Se dedicaban incluso en un 80% a la agricultura. Entonces el desplazamiento de sus tierras significó todo, o sea, no nada más es su hogar, que ya de por sí es sumamente importante, pero también es su medio de trabajo, su medio de vida. Entonces, la pérdida de esa tierra va a ser resentido justamente en la sociedad palestina de manera, o sea, catastrófica y lo que le sigue. Y claro, ¿no? Por la forma de la violencia en la que son expulsados y lo que representa eso, pero ese arraigo que se tiene de la sociedad palestina hacia la tierra, tiene que ver también, desde luego, como siempre, ¿no? Con la identidad, con la pertenencia, con la colectividad. Y bueno, esto va a ser un fuerte golpe para la sociedad palestina. ¿Qué sucede en este contexto? Estamos hablando también del concepto de cuerpo-territorio, entonces esto va a, digamos, transformar de alguna manera las relaciones de género dentro de la misma sociedad palestina, porque entonces la idea de la tierra está asociado justamente con el honor, con la identidad y demás. Si nos quitaron la tierra, lo único que nos queda pues es el honor. Y ese honor, digamos que se significa a partir del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, hay una transformación en la sociedad palestina en el sentido de resguardar ese honor, porque la tierra pues ha sido despojada y en ese sentido o en ese orden de ideas de que hay que ser, digamos, receptores o protectores, es la palabra del honor, entonces se van a empezar a restringir de manera significativa la movilidad de las mujeres palestinas, ¿no? Entonces, acá también va a ser bien importante entonces cómo las mujeres pasaron muchas veces de trabajar en el campo a estar, digamos, en los campos de refugiados día y noche, ¿no? Justamente por esta cuestión de la movilidad. Se restringió la movilidad de las mujeres, entonces, en este sentido, el espacio público, digamos, fue supeditado exclusivamente hacia la figura de los hombres con la intención de darles protección, seguridad y demás. Sin embargo, si bien esto resultaría un tanto contraproducente en un primer momento para las mujeres, acuérdense que no lo vamos a ver desde la cuestión o desde la mirada de las víctimas, sino todo lo contrario. Entonces acá los campos de refugiados van a constituirse como espacialidades sumamente dinámicas, políticas, como todo, por supuesto, pero a partir de las redes que pueden trazar las mujeres, ¿no? A partir de esos lazos de convivencia, entonces las mujeres van a ser fundamentales para la conformación, uno, de la memoria colectiva, pero también de la propia historia de lo que sucedió en la misma Nakba, ¿no? Entonces, claro, acá nos dice Carolina Braco que la tierra y el honor femenino entonces se van a entrelazar entre la construcción del trauma colectivo, de la pérdida del territorio, ya que las mujeres fueron vistas como portadoras de ese honor de la nación. Y acá entonces, como están las mujeres, digamos, en los campos de refugiados, ellas van a ser, digamos, las encargadas de transmitir y de constituir esa memoria colectiva de lo que sucedió en el contexto de la Nakba. A partir entonces van a tomar el recurso de la hikaya,
que se puede traducir al español como fábula o como cuentos populares, que son cuentos cortos justamente. Y entonces las mujeres se encargaban como de contar sus historias de vida, las historias de la Nakba, las historias de otras mujeres de familia, a manera de fábulas, a manera de cuentos, ¿no? Que están basados, claro, en su vida real, pero que son fábulas finalmente. Y este recurso va a ser sumamente importante para la construcción de esa memoria palestina, ¿no? No nada más en sí de la Nakba, sino de toda la historia, de cómo se significa, las formas de las identidades, cómo se transmite esta historia oral a partir de las mujeres. Acá vemos un papel entonces que están ejerciendo las mujeres increíble, fantástico, porque están produciendo literalmente la historia que muchas veces no se traduce, claro, ¿no? En esas concepciones, pues, modernistas, occidentales de la producción de la historia en términos de que vamos a escribirla, vamos a escribir una serie de libros y demás, no, sino es la producción de la historia desde abajo. ¿No? Desde cómo se experimenta en la cotidianidad. Entonces, esto va a ser sumamente interesante. Ahora, también es importante no romantizar la cuestión palestina, porque es un evento sumamente doloroso y sumamente complejo. Entonces, claro, hay formas de resistencia y es importante hacerlas notar para no ponerlos en el lugar exclusivo de la víctima y quitarle la complejidad a sus subjetividades, pero ciertamente también es un proceso sumamente violento. Y entonces es acá cuando ya, digamos, en términos, en una escala mucho más amplia, lo palestino, la identidad palestina, la nacionalidad palestina y demás, es percibida como peligrosa, ¿no? Como sospechosa. Y entonces muchas de las poblaciones palestinas que lograron salir, emigrar en el contexto de la Nakba a Egipto, a Líbano, a Jordania, a los países, digamos, limítrofes, pero también a Estados Unidos, a Europa occidental y demás, ciertamente estas personas tampoco la pasaron de la mejor manera porque entonces se percibe en las sociedades receptoras a la identidad palestina como peligrosa. Entonces experimentaron pues desempleo, deportación, cárcel y hasta el día de hoy genocidio. Entonces, claro, fíjense, las repercusiones tan, digamos, impactantes en términos históricos y espaciales de la Nakba. Bueno, vamos a la siguiente. Voy a dar un salto grande porque ya me extendí y nos falta todavía bastante de recuperar de la historia. Vamos a la guerra de 1956, la guerra del Sinaí y la consolidación de la diáspora y la reconfiguración de la resistencia de las mujeres palestinas. Bueno, rápidamente la guerra del 56 que se da en el marco de la nacionalización del canal de Suez en Egipto y que básicamente pues fue un conflicto entre Egipto, Gran Bretaña, Francia contra Egipto, pero que esto se va a desplazar rápidamente hacia la cuestión de Palestina. Entonces se involucra rápidamente el ejército de Israel con la intención de internacionalizar ese conflicto y desde luego que acá Palestina va a estar sumamente implicada en el contexto de esas formas de invasión imperialismo también en su vertiente colonial. Entonces, acá la guerra del 56 va a ser importante porque va a exacerbar la precariedad de los campamentos de refugiados palestinos, claro, o sea, en la misma Palestina histórica, pero también de otros campos de refugiados, ¿no? Como en el Líbano, como en Jordania y muchas veces también en Egipto. Entonces, y esto llevó a las mujeres, a muchas mujeres palestinas, a la conformación de diferentes comités de ayuda, de asociaciones, redes de cuidado, justamente con la intención de sostener a las familias palestinas y mantener también, digamos, viva la identidad nacional palestina. Les decía hace un rato que el asociacionismo va a ser sumamente relevante ya en el siglo XX. Bueno, acá en la guerra del Sinaí se va a notar muchísimo. Ese asociacionismo que empieza en los primeros años del siglo XX
Ya para el 1956, que ya ha pasado pues la mitad de siglo, las mujeres ya adquirieron experiencia. Entonces, cuando estalla esta guerra, cuando se internacionaliza la guerra del Sinaí, entonces las mujeres tienen una capacidad de organización porque saben entonces que muchos de los hombres primero van a ser, pues, o sea, tienen que hacer frente a esto, que van a ser desplazados, van a ser encarcelados, ¿no? Quizá muchos van a ser víctimas mortales y entonces ellas se tienen que organizar para mantener a toda costa la reproducción de la vida, porque muchas de ellas, pues claro, ¿no? Se vuelven primeras sustentantes de la familia y entonces de manera colectiva estas formas y estos comités van a ser muy importantes para sostener a la misma Palestina en general. Entonces, también acá las mujeres van a encontrar diferentes formas de saltarse y de subvertir el control, porque van a tomar un papel sumamente activo en la producción y en la mantener el tejido social y la cultura palestina, ¿no? Entonces, ciertamente, ya en este contexto, a mitad del siglo XX, ¿se acuerdan que les mencionaba que con la Nakba, justamente, lo que se hace es, digamos, relegar o quitar del espacio público a las mujeres? Bueno, para el 56 entonces las mujeres vuelven a tomar los espacios públicos, pero también ciertamente es que como había una necesidad de defender Palestina, entonces también acá los sujetos pues masculinos, masculinizados, patriarcales, digamos que en cierta medida permiten, porque así lo requieren, que las mujeres vuelvan a tomar los espacios públicos de manera políticamente muy activa. Porque entonces acá los deseos de recuperar la tierra van a ser primordiales para articular esta forma de resistencia. Y claro, sin las mujeres no se podía. Y es así entonces cuando las mujeres vuelven a tomar esta cuestión de la lucha antes que el honor, la tierra. Y van a empezar a formar una serie de organizaciones, de uniones y demás. Acá va a destacar una organización muy importante que es la Unión General de Mujeres Palestinas, que es creada en 1965 y que ingresa a la órbita de la Organización para la Liberación de Palestina, creada un año anterior. Y esta organización, que por cierto todavía existe y el día de hoy se entiende más como una ONG, en ese momento, claro, no era constituida como tal, surge justamente de las arcas de, digamos, de lo popular de estas mujeres. Acá entonces van a ser cada vez políticamente muy activas, porque entonces estas mujeres que forman parte de la Unión General son partícipes todavía acá, digamos que no toman decisiones, pero sí son importantes, digamos, consultoras de los principales mandos de la OLP. Ah, una cosa importante antes de pasar a lo siguiente. En esta época, la lucha de las mujeres, por ejemplo, acá en esta Unión General, había desplazado digamos, las cuestiones de género en función de articular una lucha de resistencia, una lucha por la liberación nacional de Palestina. Entonces acá las cuestiones, las demandas de género, digamos que no tienen un papel principal dentro de las propias demandas y objetivos de la organización. Acá, digamos, que las mujeres se presentan o pueden hacer este ejercicio de ceder ciertas cuestiones con la intención de no fragmentar la lucha nacional palestina. Bueno, vamos hacia la guerra del 67, la guerra de los 6 días, y acá va a ser bien interesante porque entonces es cada vez más visible la lucha armada de las propias mujeres palestinas. Primero, contexto, la guerra de los 6 días se da justamente en este enfrentamiento de Israel con otros con la Liga Árabe, y entonces acá Israel demuestra que ya tiene una capacidad militar sumamente fuerte, ¿no? Militar, de seguridad, de espionaje y demás. Tan es así que por eso les ponía acá el mapa para que veamos territorialmente cómo Israel pasa de, por ejemplo, 1948, que es este territorio, hacia 1967. En la guerra
del 67. En tan solo 6 días, Israel logra ocupar Cisjordania, Gaza y partes de Egipto, como es el Sinaí, la península del Sinaí, y los Altos del Golán en Siria. Entonces acá ya se nota el papel de una potencia militar bastante fuerte. Incluso el 67 se marca como ese acontecimiento cuando Israel ya se puede hablar, digamos, del ejército de Israel como un complejo militar industrial, acá desde la guerra del 67. Bueno, entonces, en este contexto, digamos, la presencia de los militares israelíes en el espacio público en Palestina es cada vez más violento, ¿no? Es cada vez más, digamos, imponente en ese sentido, invasivo por todos los aspectos. Bueno, y entonces esta ocupación intensifica esa violencia colonial contra las y los palestinos y además pues genera otras formas de resistencia, ¿no? Digamos que en este contexto los militares israelíes, las fuerzas militares israelíes, perdón, se sienten con la capacidad de deambular por calles de las y los palestinos. Entonces, violentaban y agredían de manera muy continua a las mujeres. Era muy común porque el ejército, incluso todos los ejércitos en sí, actúan de esa forma, como una, digamos, una forma sumamente patriarcal en donde la violencia se representa en todo momento, una violencia física con la intención de, digamos, performar esta imposición sobre el colonizado. Y claro, entonces acá las mujeres van a ser, digamos que, un blanco para afrontar el honor y la dignidad, perdón, de la sociedad palestina. Entonces, por esa misma razón, por ese tipo de agresiones, por esa presencia tan fuerte de parte de Israel en términos militares, es que muchas mujeres a partir de esta guerra se incorporan activamente en los movimientos armados, por ejemplo, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina y para Fatah. Acá va a salir una figura sumamente, digamos, famosa, que es la figura de Leila Khaled, que ella es una de las primeras mujeres que fue muy famosa, ¿no? Porque secuestra un avión en 1969 como un acto también de visibilización internacional de la causa palestina. Entonces, por eso seguramente han visto bastante en internet la figura de Leila Khaled. Bueno, ella es una de las mujeres guerrilleras palestinas fundamentales dentro de todo este contexto. Bueno, pero acá también cabe decir que no es que era la primera vez que las mujeres se unían a las filas de la guerrilla, no es así. Ya había mujeres en las guerrillas desde incluso la Nakba de este momento, ya había una participación de las mujeres, pero digamos que era excepcional. Acá ya en la guerra del 67, como es demasiado violenta, es demasiado frontal, es ahí cuando entonces se empieza, digamos que a popularizar la figura de las mujeres dentro de estas organizaciones guerrilleras. Incluso acá tenemos una milicia liderada por Mujiba Khurshid, que me parece así, acá se las puse. Mujiba Khurshid fue ella una mujer palestina que fue justamente comandante de esta organización, ¿no? Que esta organización se traduce como la Organización de las Mujeres de Flores de Crisantemo, justamente, ¿no? Y ella va a ser una figura fundamental. Ella incluso es una mujer guerrillera desde el 48, no es desde del 67, pero digamos que en este contexto, en el 67 se populariza, ¿no? Para ponerla como referente de la capacidad política que tienen las mujeres. Bueno, y entonces acá también hay una nueva reconfiguración de este sistema honor-tierra, porque entonces acá las mujeres cada vez más tomaron en sus manos la protección del honor nacional, la tierra antes que el honor, ¿no? Fue uno de los lemas de 1967 en este contexto. También mencionarles que tenemos otras organizaciones como el Comité de Trabajo de Mujeres en Ramala, que fue sumamente importante para mantener la reproducción social de la vida. A partir de este Comité de Trabajo de Mujeres se hacían boicots
pero también se hacían colectas incluso internacionales en ese sentido, se repartían despensa, se fundaron guarderías, centros recreativos y demás, para que las mujeres pudiesen dejar a sus hijos en las guarderías mientras ellas se unían a las filas de la resistencia. Y también está acá la Unión de Mujeres General de Mujeres Palestinas, que ya les había mencionado, fue creada en 1975, pero en el contexto del 67 es cuando toma un mayor protagonismo, digamos, ¿no? Amplía, digamos, sus objetivos para que las mujeres, perdón, puedan articular esta forma de resistencia. Bueno, vamos hacia la primera intifada, que es este acontecimiento, este movimiento, esta desestabilización, resistencia, vaya, que se da entre 1987 y hasta 1993 con los acuerdos de Oslo. Y acá la primera intifada palestina, que seguramente la han escuchado más de una vez, porque es significativa, es simbólica incluso, es un referente dentro de la propia resistencia palestina, porque vemos acá ya una sociedad profundamente cansada, profundamente disgustada y muy apática del proceso y de sus líderes políticos que hasta el momento pues no han logrado nada. Entonces pierden, digamos, como esta fe o esta creencia en las instituciones, digamos, oficiales, y entonces se establece una forma de resistencia que, por cierto, es pacífica a partir o desde la propia sociedad civil. Por eso es que es tan relevante la intifada. Y acá, pues claro, ¿no? Las mujeres no podían faltar porque fíjense, ya llevamos bastantes décadas de ocupación, de guerra, de resistencia. Entonces acá las mujeres, digamos que no son nuevas, no son novatas, ¿no? Como el resto de la resistencia palestina. Ya tienen muchísima instrucción en términos, claro, ¿no? Militares, pero también de asociacionismo, de política, de reproducción, de organización, de administración y demás, y entonces esto lo van a ocupar en el contexto de las intifadas, va a ser muy visible incluso, ¿no? En este contexto. Entonces, acá las mujeres participaron en marchas, en boicot a productos israelíes, que les decía, no era la primera vez que lo hacían, entonces ya para este entonces tuvieron una capacidad más grande, ¿no? Una capacidad de hacer un llamado internacional al boicot de productos israelíes, y también acá en confrontaciones con el ejército, confrontaciones en el sentido de pues arrojar piedras, ¿no? Fue muy importante esta forma de resistencia. Y claro, acá las mujeres también van a ser, digamos, ¿cómo ponerlo? Como un sujeto, son subjetividades estratégicas, porque las primeras bajas se presentan de hombres. Entonces, las mujeres acá van a aprovechar esa, digamos que, ventaja ultra, entre comillas, por supuesto, para entonces ellas también ejercer formas de resistencia en contra del ejército israelí. Acá también se forma el Alto Consejo de las Mujeres en 1988 y que se da justamente en este contexto con la creación de guarderías, centros de atención sanitaria, justamente para que más mujeres se unieran a las filas de la resistencia. Esto ya había surgido en el 67, como les mencionaba, pero en el marco de la intifada, entonces ya tenían bastante experiencia en cómo organizarse y ordenarse, porque fíjense, están resistiendo las mujeres palestinas y aún así el trabajo de reproducción social lo siguen haciendo. Qué trabajo tan extraordinario, imagínense, o sea, porque acá en el contexto de las guerras, en el contexto de las resistencias, la producción para, pero lo que no puede parar es la reproducción social. Y las que no paran son las mujeres, justamente, ¿no? Entonces, qué importante es este trabajo, prestarle atención a la reproducción social, porque si la resistencia palestina, en términos, o sea, generales, no nada más la de las mujeres, persiste y sigue viva, ha sido por ese trabajo histórico que han hecho las mujeres. Así les falte su marido, les falte 10 integrantes de la familia, incluso faltándoles
perdón por decirlo así, pero faltándoles partes de sus propios cuerpos y la violencia que ha ejercido el Estado de Israel históricamente, las mujeres no han parado en todo este momento para mantener la reproducción social, porque saben que no se queda solamente en su familia, necesitan mantener esa reproducción para sostener la resistencia palestina. Entonces, acá también se va a ver mucho, fue muy famoso la cuestión de que las mujeres eran arrestadas, pero así como en términos también grandes, ¿no? En el contexto de la intifada. Y muchas veces también apelando, porque claro, ¿no? El ejército israelí es conocedor de la historia palestina, entonces sabían que había una relación entre la protección del honor con el cuerpo, la corporalidad de las mujeres, y entonces van a utilizar la tortura, la violencia sexual y todas estas agresiones en contra de las mujeres en centros de detenciones israelíes, pero también incluso en las mismas calles, como una herramienta para desmovilizar la resistencia de las y los palestinos, ¿no? Y entonces, claro, aquí la violencia sexual es esta herramienta que utiliza las fuerzas israelíes para, digamos, desmoralizar y desmovilizar a las palestinas, apelando a esta relación entre el cuerpo y el honor de Palestina. Bueno, aquí, antes de pasar a lo siguiente, les presento a Naila Ayes, que fue una de las mujeres más sobresalientes en el contexto de la primera intifada palestina. Ella es una mujer activista que fue encarcelada en este contexto. Ay, perdón, tengo un gatito aquí y de pronto es muy juguetona. Y ella justamente es una de los referentes porque aún en contextos de confinamiento, ella siguió luchando por la liberación de Palestina. Incluso ella va a ser sumamente sobresaliente porque va a ser visible las condiciones de tortura, la violencia sexual, las agresiones por parte del ejército israelí a las mujeres. Ella es la que visibiliza todas estas prácticas contra la humanidad y es por eso y en diferentes contextos que ella fue detenida. Bueno, les recomiendo más bien esta película documental que justamente trata de la vida de Naila and the Uprising se llama. Me parece que está en YouTube, no recuerdo exactamente, creo que está en YouTube, si no mal recuerdo, está subtitulada al inglés, es de Julia Bracha, es una película documental extraordinaria, narra justamente la lucha, la resistencia de las mujeres palestinas en el contexto de esta primera intifada, poniendo como una de sus, digamos, desde la mirada de Nail, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente relevante. También les recomiendo esta película, que es una gran película, es una de mis películas palestinas favoritas, 3000 noches. Es una película de Mai Mashri, que es una directora extraordinaria también. Me encanta Mai Mashri, se la recomiendo bastante. Es una película de 2015. Y si bien acá no se ve literalmente que está la cuestión de la intifada, o sea, esta película contextualmente se da en la intifada. Y les decía eso porque toda la película, digamos que no sale al espacio público. O sea, todo está narrada en la cárcel, ¿no? Y se trata de esta mujer, Layal, me parece que se llama, es su nombre, y entonces refleja justamente cómo miles de mujeres, cientos de mujeres fueron encarceladas en el contexto de la intifada palestina por diferentes cuestiones que eran o sea, que eran sumamente ambiguas, pero como ellas, dentro de la misma prisión, logran articular un movimiento de resistencia, ¿no? Para obtener ciertos derechos, aunque mínimos, pero es sumamente importante, justo porque ya se narra digamos, en este contexto de la intifada. Bueno, voy a ir un poco más rápido, que ya se me acaba el tiempo. Entonces vamos hacia los 90 y los acuerdos de Oslo. Fíjense, la década de los 90 en Palestina va a ser bien interesante porque acá las mujeres dan cuenta de la importancia de las cuestiones de género en la lucha palestina.
hasta este momento, las organizaciones de mujeres, las propias mujeres, habían dejado, digamos, un poco en términos secundarios, porque no es que no estuvieran esas demandas, pero las demandas en términos de género ocupaban un lugar secundario por la cuestión de la liberación nacional palestina. Pero ya para los 90, también en un contexto, acá se los pongo, ¿no? Justamente en el contexto de que estamos en una época en donde el fundamentalismo religioso va a ser cada vez más fuerte y se va a dirigir hacia los cuerpos de las mujeres. Me explico. Después, o en este contexto de las intifadas, las organizaciones islamistas empiezan a cobrar más fuerza, porque las organizaciones islamistas surgen desde, digamos, los estratos poblacionales más precarizados en términos de clase, ¿no? Y entonces, como hay toda esta movilización y hay toda esta violencia en contra de los y las palestinas, a partir del cuerpo de las mujeres, entonces lo que hacen los movimientos islamistas es necesitamos volver a proteger la tierra y el honor. Y en ese contexto, incluso justamente, ¿no? En el contexto después de la intifada, se empieza a, digamos, popularizar por parte de estas organizaciones, digamos, el recato, ¿no? Para dejarlo un poco más abierto. Es decir, o sea, que la vestimenta sea, digamos, un poco más conservadora, lo que sea que signifique eso. Se insta a que las mujeres en Palestina usen cada vez más el hijab, porque aparentemente esto es el discurso de estos organismos islamistas, que se puede proteger el honor de las mujeres a partir de eso. Entonces, claro, esto va a generar muchas discrepancias y muchos debates dentro de las propias mujeres palestinas, porque acá, claro, o sea, es decisión de ellas, no debería de ser una imposición, pero por la misma violencia que está ejerciendo el Estado de Israel, entonces muchas organizaciones, y o sea, que vienen de los propios movimientos de resistencia, consideran prudente mantener la movilidad, digamos, ciertas actitudes y prácticas de parte de las mujeres para evitar que sean violentadas, ¿no? Pero resulta contraproducente, desde luego, porque esto es un atentado directo contra los derechos de las mujeres palestinas. Bueno, está ese contexto. También estamos en el contexto, perdón, de una escalada de violencia que sufrieron por parte del ejército israelí, pero también de una violencia doméstica cada vez más cruenta. ¿Esto por qué? Porque la invasión, la colonización palestina empieza a, digamos, bueno, no empieza, sino que agudiza las violencias estructurales, las consecuencias de una ocupación. Entonces, la economía es cada vez más frágil. ¿Y de dónde se sostienen las economías o dónde es donde impactan materialmente esas crisis económicas? En los hogares. Y como las mujeres hemos estado históricamente relegadas a los hogares, o bueno, perdón por la palabra relegadas, pero hemos estado como al mando, digamos, de estas espacialidades. Claro, la violencia doméstica se recrudece, se agudiza contra las mujeres, pero también se va a dar el contexto de que hay una serie de movimientos feministas en otros países y estos foros internacionales, uno del cual me parece que es en el 65, en el 68, que fue en México, también fue en Guatemala y en Vietnam. Y esos encuentros, esos movimientos internacionales, esos foros internacionales, perdón, van a propiciar muchísimo el diálogo entre en diferentes países del tercer mundo. También estamos en un contexto en donde los movimientos de mujeres y movimientos feministas en Egipto y en Irán principalmente, ¿no? Entre muchos otros en la región, pero esos son como los referentes, Palestina, Egipto e Irán. Claro, hay un diálogo sumamente importante y una urgencia de poner la agenda de género no como algo secundario, sino fundamental dentro del proceso de todas las luchas de resistencia. Y es acá entonces también cuando las mujeres, las organizaciones de mujeres y demás empiezan como con esta consigna.
Y aquí, ya en la década de los 90, empiezan a visibilizar cada vez más las propias violencias de género que, digamos, que ejercen contra ellas dentro, claro, o sea, de sus propios hogares y demás, pero también de las propias organizaciones de resistencia palestina, en donde a las mujeres pues se les ha dado un papel secundario, ¿no? No hay mujeres como tomando decisiones, no se toman en cuenta las demandas, los objetivos y demás, y es aquí entonces en donde ya podemos hablar de una agenda propiamente de género dentro de la resistencia palestina, impulsada justamente por las mujeres, ¿no? Y claro, también estamos en el contexto de los acuerdos de Oslo, que son estos acuerdos firmados en 1993 entre Palestina, ¿no? Se crea en este contexto la Autoridad Nacional Palestina, Israel y mediado por Estados Unidos. Supuestamente son acuerdos de paz, pero todo lo contrario. Estos supuestos acuerdos de paz van a modificar y afectar de manera sumamente importante el control territorial y con ello la vida cotidiana de las y los palestinos, pero especialmente de las mujeres. Con los acuerdos de Oslo, entonces, digamos que Israel ya de manera oficial, de manera internacionalmente reconocida, puede, digamos, mover sus fronteras, establecer todo este sistema de checkpoints, ¿no? Y más adelante la construcción de este muro. Entonces, eso representa un atentado directo contra la sociedad palestina, contra el territorio palestino, y esto va a recaer de una forma sumamente violenta contra las mujeres, precisamente por la restricción cada vez más importante de la movilidad de las mujeres, ¿no? Bueno, tenemos acá también la organización feminista Alfanar, que es o que busca luchar contra los crímenes de honor en las comunidades palestinas, y esto va a ser bien importante, que se hace visible la cuestión de los crímenes, los llamados crímenes de honor, que pues son feminicidios justamente, pero con esta consigna de llamarlos como crímenes de honor, los sujetos, los victimarios pueden reducir sus condenas. Entonces, hubo toda una movilización de parte de las mujeres justamente para que esto no fuese, digamos, o sea, que la idea o la categoría de crímenes de honor no fuera tomado como un recurso legal para que estos sujetos tuviesen puerta abierta para cometer crímenes. Bueno, y en este contexto entonces es que pasamos a la época actual. Entonces, las palestinas contra el genocidio. Y vamos a identificar una serie de mujeres, de activistas, precisamente que están en este contexto y que son estas, digamos, estos referentes de la lucha y la resistencia palestina. Una de ellas, y que es una de las figuras más famosas, es Tamimi, que la tenemos aquí en pantalla, y ella fue arrestada en 2017. Probablemente la recuerden porque hace unos meses se llevó a cabo todo este juicio mediático contra Tamimi, y se pedía justamente que fuera liberada por parte del ejército israelí, ¿no? Ella también, o sea, ella también como su prima, ¿no? Como diferentes miembros de su familia son parte de la resistencia palestina, y ella justo se ha hecho muy famosa por documentar estas violaciones a los derechos humanos en contra de presas y presos políticos palestinos. Documentó incluso la violencia en contra de mujeres y niñas en los territorios ocupados, y pues eso le dio o fue, por ello fue objeto, digamos, sujeta de una serie de agresiones, una serie de violencias en contra de ella y de su propia familia por parte del ejército israelí. Pero acaba a sobresalir bastante la importancia de la presión internacional, porque gracias a eso es que Tamimi, pues digamos que es
es puesta en libertad condicional, a pesar justamente, o sea, que sigue en condiciones pues sumamente degradantes, ¿no? No hay un proceso claro de los cargos que enfrenta, hay una serie de cuestiones y claro, ¿no? Tanto ella como su familia ha estado sometida a una serie de digamos, ¿cómo decirlo? Como escrutinio, confinamiento, acoso por parte de las autoridades, las fuerzas de defensa israelí. Bueno, también acá les dejo a varias mujeres activistas palestinas en este contexto que vale muchísimo la pena seguir, como es el caso también bastante importante, el de Bisan Nauda, que es esta mujer que les pongo acá y que ella es una activista palestina también sumamente reconocida por la defensa de los derechos, pues de las mujeres sobre todo, pero también de niños en Gaza, ¿no? Y ella es una periodista que vive en Gaza y que documentó, que ha estado documentando la vida, perdón, la vida cotidiana de las mujeres en Gaza y por esa misma cuestión es que ella fue digamos, detenida por las fuerzas israelíes y también ella ha trabajado bastante, trabaja bastante para visibilizar todo este impacto de la guerra y en las mujeres y en los niños, especialmente pues en los campos de refugiados. Y pues bueno, esto también incluye dentro de todos sus esfuerzos redes de apoyo para las mujeres, para las niñas, para los afectados de guerra, el desplazamiento y también ella ha vinculado bastante su trabajo, por eso es que es importante que no perdamos la vista de Bisanouda, porque hace muchas denuncias en función de la violencia estructural, ¿no? Y la ocupación que imponen sobre los cuerpos palestinos. Entonces, acá hay una visibilidad no solamente y responsabilidad del ejército israelí, sino también de todas estas estados, ¿no? Como Estados Unidos, empresas que apoyan abiertamente esta forma de colonización y genocidio. También les recomiendo mucho a Marian Barghouti, que también ella es una periodista, al igual que Bisan, pero ella también es escritora, es una escritora palestina que es buenísima también y que ella pues justamente ha emergido como una de las voces más influyentes del activismo digital. Entonces, búsquenla, síganla, yo la recomiendo mucho porque ella como tiene una habilidad con la pluma bastante buena, ha utilizado esta capacidad para hacer denuncias en redes sociales a propósito de la ocupación israelí y está documentando una serie de protestas en Cisjordania justamente para visibilizar toda la lucha de las mujeres en este contexto. Entonces, pues se la recomiendo mucho. También a Jalud Al-Jarma, a Jarma, perdón, y ella es una académica. Ella es una académica también palestina y ella ha estado viviendo en un campo de refugiados en Aida, Belén. Y entonces, desde que inició este genocidio el 7 de octubre, ella ha estado documentando las experiencias de diferentes mujeres palestinas bajo la ocupación justamente acá en Belén. Y entonces también ella, como es académica, pues ha utilizado también todas estas redes para organizar una serie de campañas internacionales que están denunciando pues las violencias, ¿no? Violencias sistemáticas contra las mujeres, contra las niñas en los campos de refugiados y también ha trabajado muchísimo con las mujeres refugiadas, capacitándolas, ¿no? Para que narren, para que escriban sus propias historias, sus propias formas de resistencia. A la ocupación y esto lo hace pues justamente, ¿no? A partir de la educación y el activismo. Entonces, ella también es una de las referentes en este momento. También les recomiendo a Lana Abu Hilesh, que ella es directora justamente de una organización internacional, Global Communities, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y ella justamente lo que ha estado haciendo, pues es apoyar a diferentes mujeres, a diferentes familias que se encuentran en condiciones pues de extrema pobreza, creándoles también o sea, digamos que tiene toda una red para ir
buscando o vinculando a estas mujeres a que tengan pues trabajos estables, que tengan la capacidad como la oportunidad, perdón, para ir a trabajar y dejar a sus hijos en determinadas guarderías. Entonces, tiene un trabajo bastante, en términos sociales, bastante bueno. Y bueno, les dejo acá la lista de otras mujeres también activistas en este sentido, en el contexto del genocidio actual, que vale bastante la pena revisar. Y bueno, para ya ir cerrando entonces, acá les comento algunas reflexiones que las mujeres palestinas son sujetas políticamente muy activas en la recuperación y en la transmisión de la memoria palestina. Y acá entonces la memoria va a ser un acto de transferencia, un proceso activo en marcha y relacional a través del cual se crea el significado y acontecimientos aparentemente dispares del pasado, que son recopilados como narraciones coherentes y totales. Entonces, la lucha de las mujeres palestinas es fundamental, como hemos visto, para entender la historia de la Palestina misma, a pesar de que estas mujeres se presentan como invisibles, sin rostros, sin nombres, ciertamente Palestina sigue resistiendo, Palestina sigue viviendo, Palestina existe literalmente por el trabajo histórico que han hecho estas mujeres. Entonces, también es importante mencionar en este sentido que es preciso no romantizar también la lucha de resistencia, sino que todo esto conlleva una serie de violencias sumamente complejas, aniquilantes, literalmente, que pasan directamente por la producción de los cuerpos palestinos. Pero cuando se trata de cuerpos que además son racializados como palestinos y si están siendo sexogenerizados, o sea, feminizados en ese sentido, pues claro, las formas de la violencia, digamos que transforman y modifican sus corporalidades y sus subjetividades a una escala muy aguda de las formas de la violencia. Entonces, pues claro, es importante ponerles voz, ponerles rostro, conocer a estas mujeres que han hecho posible pues la existencia de la propia Palestina y ver las complejidades también a las que se enfrentan las mujeres en su cotidianidad y también esas violencias que, digamos, replica el ejército israelí y la propia sociedad. Bueno, pues yo le dejo aquí y muchas gracias. Al contrario, Araís, muchas gracias. Hay un montón que decir al respecto y tengo algunas preguntas y unos comentarios que me gustaría hacer. Si te parece, lo hago todo junto por el tiempo Sí, claro. eh, y también para no extendernos tanto. Em, bueno, primero algo que me llamó mucho la atención es precisamente esta idea de que las mujeres han participado en la resistencia, eh, pues incluso desde antes de la Nakba, este movimiento Flores de Crisantemo que fue creado en el 47, pero que incluso digamos, podremos rastrear antecedentes todavía, eh, pues a inicios del mandato británico, como bien Claro. comentas. Y retomando lo que comentabas al final, y considerando la situación en Palestina de este genocidio, las mujeres tienen un papel determinante en la permanencia de la memoria, en que haya fuentes orales, porque con el genocidio en curso, pues sabemos que hay incontables archivos, fuentes, documentos, textos, incluso piedras, ¿no? Me refiero a fuentes materiales que han sido totalmente destruidas y que por Sí, falta de financiamiento, por la desidia gubernamental, en Palestina, fuera a nivel internacional, pues muchas de estas fuentes no se pudieron rescatar, no hubo un proceso de digitalización. Entonces, sin duda que las mujeres pues tienen un rol importantísimo al ser, digamos, si las llamamos así, guardianas de la memoria y de la oralidad, que es fundamental para estudiar pues, la historia de la resistencia.
Otro aspecto que me pareció interesante es el que mencionabas sobre el contacto con los movimientos feministas de otras partes del mundo. Y bueno, yo no recuerdo el nombre oficial que tuvo, pero hubo un foro que hubo acá en México en 1975, Ujú, sí. eh, y que, bueno, en ese año, a final, por ahí de noviembre, el gobierno mexicano emitió la resolución en la que se oponía al sionismo y decía que el sionismo es una forma de racismo, ¿no? Sumándose a la resolución esta de la ONU. Y entonces, pues si bien el foro pues era sobre las mujeres, pues también se le dio pues mucho abordaje a esto sobre el sionismo. No sé si te refieras a ese foro en particular. Eh, También hablando sobre cómo pues el fundamentalismo religioso las restringió otra vez al ámbito privado y digamos que les puso muchas restricciones. Me pareció interesante porque, bueno, que yo sepa, movimientos como de resistencia como Hamas, pues no tienen militantes mujeres, no que yo sepa, ¿no? Y particularmente Hamas, que es un movimiento de resistencia islámico. Si uno ve sus carteles, pues sus comunicados, incluso los líderes más importantes, al menos que yo sepa, nunca he visto a una mujer. Imagino que tiene que ver un poco con eso. A esta lista muy completa que nos dabas sobre mujeres muy destacadas en el movimiento palestino, añadiría el caso de Nisrin Sahda. Nisrin Sahda, que es una arquitecta palestina y una artista visual. Me gusta mucho su trabajo porque ella tiene un proyecto que se llama Palestina desde la realidad virtual, en inglés, y lo que ella hace es juntar fuentes orales, otra vez, fuentes escritas, fotografías, incluso en algunos casos trabajo de campo, para reconstruir cómo era la apariencia visual de las aldeas palestinas antes de la Nakba. Entonces es un proyecto muy bonito porque ante toda esta destrucción y esta devastación del suelo palestino, tener acceso a la distancia a través de este tipo de herramientas, de cómo se vio la vida en Palestina antes de que avanzara tanto el proceso de colonización, es muy bonito. Y en cuanto a las eh, dos preguntas que tengo, bueno, la primera es más sobre este concepto que nos presentaste, cuerpo-territorio. Nos decías que fue propuesto por los feminismos indígenas y latinoamericanos. No conozco mucho al respecto, entonces te quería preguntar si más o menos de qué época es o cuándo comenzó a trabajarse y, y- y el contexto asociado. Y mi segunda pregunta es, ahora te digo, sí, pues es precisamente si sabes algo sobre esto que te decía de movimientos como Hamas, ¿no? Que al menos ahora está muy en boga, pero que, como decía, no he visto mucha participación femenina y no precisamente porque no haya ese interés, sino por la ideología misma del movimiento. Muchas gracias por tus preguntas, Isaac, por los comentarios. También muy interesante todo esto. Bueno, primero, referir a esto que comentas sobre Hamas. Es bien interesante porque sí hay mujeres. O sea, a diferencia, por ejemplo, del movimiento islamista que representan los talibán en Afganistán, ahí hay una, o sea, ahí digamos que hay una ausencia de mujeres. Y lo pongo entre comillas porque siempre hay mujeres. La cosa es que no son reconocidas como tal. En Hamas sí, a diferencia de los talibán, por ejemplo, en Hamas sí. Incluso tienen una rama
que es de mujeres exclusivamente, pero es muy, muy interesante esta cuestión de que dentro de la propia organización de Hamas, digamos que esta facción o las propias mujeres que forman parte de Hamas no son visibles en público, ¿no? Por eso nos queda esta representación de que no hay hay mujeres y que son políticamente muy activas. De hecho, acá también va a estar bien cuestionada la cuestión de la agencia de estas mujeres. O sea, si estamos hablando de mujeres con agencia o mujeres que no tienen voz, por decirlo de alguna forma, precisamente por el contexto en el que se encuentran, en donde pues sus propuestas, sus demandas, incluso pues sus propios nombres son invisibilizados o eclipsados de la propia organización, pero que están ahí. O sea, es bien interesante. Fíjate que Erika Aguilar tiene un artículo bien interesante sobre las mujeres de Hamas y ella está haciendo justamente una reflexión a partir de Saab Mahmoud sobre el proceso de agencia y la resistencia, si se puede hablar o cómo podemos hablar más bien, porque de que se puede hablar de la agencia, por supuesto que son mujeres con agencia, desde luego no les vamos a quitar esa capacidad, ese carácter político. Acá más bien lo cuestionable sería por qué jamás colapsa esos discursos, esos diálogos, esas subjetividades, porque jamás necesita de mujeres para subsistir. De otra forma no podría hacerlo. De hecho, jamás cuando gana las elecciones en 2006 para gobernar la Franja de Gaza a partir de 2007, apeló muchísimo a la cuestión de las mujeres, porque sin el voto femenino no hubiera podido obtener las elecciones. Y de hecho ha modificado mucho su discurso. Seguramente has visto cómo eh, ha cambiado su discurso fundacional, sus objetivos y demás a propósito de la cuestión del Estado de Israel, pero lo mismo para las mujeres, como las cuestiones de las mujeres se ha movido mucho, es muy pragmática, de hecho, porque su intención es política, abiertamente. Entonces, pues sí, yo les recomiendo muchísimo estos textos sobre las mujeres de Hamas. Ahí pues están estos referentes como es el de Erika Saab Mahmoud. Es bien interesante ver a las mujeres en organizaciones islamistas, ¿no? También me acordaba de Estado Islámico, por ejemplo, que es una organización islamista fundamentalista, y podríamos utilizar este término con muchísimo cuidado, pero sí, y acá también el papel de las mujeres es sumamente importante. De hecho, no se consolida ese movimiento sin la participación de las mujeres, porque como está, por ejemplo, en Estado Islámico, la cuestión de la división entre los dos sexos es fundamental. Las únicas que pueden corregir el comportamiento, la vestimenta de las otras mujeres, pues son otras mujeres y son parte de la organización por diferentes cuestiones, ¿no? También, y la pregunta a propósito del concepto de cuerpo-territorio, fíjate que es bien nueva, o sea, estamos hablando de los 2010, es del año 2010, es bien reciente, y esto es bien reciente porque tiene una genealogía, digamos, un poco más atrás, pero no hay, digamos, como no nace de la academia, entonces no hay registro en sí. Nace en las luchas, nacen las luchas cuerpo a cuerpo de las mujeres, los movimientos indígenas a propósito pues de sus propios territorios, y surge en este contexto y como una propuesta crítica a la opresión de pues múltiples formas de dominación, ¿no? Y múltiples formas de explotación y despojo, y surge por el extractivismo, las condiciones que ha propiciado el neoliberalismo y la violencia recrudecida, claro, en contra de comunidades indígenas para buscar su exterminio, pero también en un contexto de suma violencia para las mujeres, de feminicidios. Es ahí donde se entabla este concepto. Ah, y una cosa muy importante que me parece que no lo mencioné, es que este concepto es súper crítico también con los feminismos blancos y liberales. De hecho, cuando se está construyendo, todo el tiempo hace alusiones a los feminismos blancos y occidentales por no tomar en cuenta
la cuestión de las mujeres indígenas, y cómo incluso hacen una denuncia de un feminismo blanco colonial que ha sido partícipe precisamente de las condiciones que tienen las mujeres indígenas. Es bien interesante también porque pues tiene algunas críticas también que se le han hecho desde la academia, pero se ha nutrido bastante de esos diálogos y de esos debates, porque cuando digamos que se empieza a utilizar más en la academia a partir de los 2010, era un concepto en construcción y se le hicieron críticas así súper fuertes, ¿no? En términos conceptuales y demás, porque ya llevamos por lo menos no, un poco más atrás, desde los 80 por ahí, teorizando sobre el cuerpo, ¿no? Desde los estudios feministas, los estudios queer vienen en los 90 súper fuerte con una teorización del cuerpo, y de pronto cuando entra esta categoría de cuerpo-territorio, eh, digamos que no está siguiendo toda esa genealogía y fue muy criticado. Pero, o sea, se ha nutrido últimamente, en los últimos años, de esos debates y se ha reforzado bastante bien y bastante fuerte. Tiene una potencia política, a eso me refiero, muy importante, y a mí se me hace bien importante también reconocer que viene de los feminismos latinoamericanos, ¿no? Que es una de las muchas aportaciones que se han hecho de América Latina para pensar otras espacialidades también. Sí, es bien interesante porque, digamos, es parte de las aportaciones que surgen desde nuestro sur global, desde nuestra América, y que nos permiten pensar Palestina desde nuestros paralelismos, desde nuestra Sí. situación. Entonces, sí. Sí, justamente. Y eso, esto que dices, Isaac, me resuena mucho porque es indispensable que nos pensemos también a partir de Palestina, no como, claro, una solidaridad que es una solidaridad que sigue reconociendo que son otros, no, sino reconocernos como parte de una estructura en donde nuestro significado viene a partir de lo palestino. Quiero decir, para no ser tan abstracta, la Constitución de Palestina está respondiendo también a un orden global, claro, a cuestiones de subjetividad, de identidad y demás, pero su fundamento, digamos, de clase, de raza, de género en términos orientales, está respondiendo a la conformación justamente de un occidente aparentemente superior, articulado y demás. Para eso era necesario denigrar a estos sujetos que conocemos hoy como lo orientalizado, ¿no? Específicamente lo palestino, porque el orientalismo tampoco no produce sujetos universales, sino que tiene ciertas clasificaciones, ¿no? Y ahí surge lo palestino. En ese sentido, entonces, Palestina ha sido crucial para mantener ese orden establecido. O sea, y algo súper concreto es la capacidad que tiene el Estado de Israel, ¿no? Esta capacidad que tiene el Estado de Israel y que hoy la integramos en nuestros sistemas de comunicación, en nuestra cotidianidad, justamente por los teléfonos, por las redes de información y demás, pero también estos sistemas de espionaje que ha implementado nuestro propio país, las diferentes empresas, vienen de toda esa historia de Palestina, ¿no? Entonces, acá es importante entendernos no como Palestina lo otro, sino como que somos parte de esa sociedad, que su identidad y que nuestra identidad depende de la conformación de su identidad y de la de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, como para hacer estos ejercicios de evitar ver a las y los palestinos como lo otro lejano, sino como algo cercano, algo inmediato, vaya. Y estas categorías, y estas aportaciones que se puedan hacer desde el sur global y demás, nos ayudan mucho a ir rompiendo como esas dicotomías, esas diferencias y esa otredad. Claro, porque en una frase somos en Palestina. Y Claro. somos en Palestina porque hace mucho que la cuestión palestina dejó de ser solo una cuestión nacional.
Y es lo que hemos venido platicando en estas semanas. eh, ya no se trata de una cuestión ideológica nacional, sino meramente de una postura humana ante un problema humano. Y lo otro que te iba a comentar, ahora que me respondías esta otra pregunta de Hamas, me recordaste mucho esa película, Las golondrinas de Kabul, Claro, en donde justamente pasa esto que dices, que las mujeres también ejercen pues un papel eh, sí, por parte del régimen sobre otras mujeres, ¿no? Porque sí, exacto. está esta parte de una cárcel de mujeres administrada por mujeres. Entonces sí, da mucho para pensar y gracias por la precisión, porque no sabía sobre esto que me decías. Sí, 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 y es muy importante, o sea, fundamental, porque jamás, digamos, suele ser más abierta con cuestiones de género, con cuestiones de mujeres que otras organizaciones, por ejemplo, como los talibán y demás, suele tener más diálogo. La pregunta es, o sea, ¿por qué sigue eclipsada la figura de las mujeres como representación de Hamas? Parece que no existe, pero no, y Claro. es súper fuerte y es bien importante. Sí, Bueno, pues seguiremos platicando sobre eso. Lo que te iba a decir, aprovechando el espacio, es que a lo mejor y más adelante convenga dialogar con Nisrin Sagda, esta arquitecta palestina que te decía, porque sí. tiene un proyecto muy bonito y creo que podríamos platicar con ella alguna vez sobre ese trabajo que hace. Claro, estaría perfecto. Además, o sea, siempre traer como voces palestinas, voces de mujeres, ¿no? O sea, dialogar también para que ellas nos digan, o sea, si, cómo vemos, de qué manera vemos, ¿no? O sea, para ya irnos quitando estos marcos de referencia que nos están limitando todo el tiempo. Claro, entonces es fundamental hablar, conversar con ellas. Qué bonito. Bueno, entonces ya crearemos la oportunidad más adelante. Iraíz, Claro. otra vez, muchas gracias por tu participación. Pues también les agradecemos a nuestra audiencia en el horario, modalidad que nos sigan y nos vemos la siguiente semana en el mismo horario y pues para seguir hablando sobre Palestina. Que la pasen bien. Muchas gracias a ti, Isaac, y a toda la audiencia. Hasta luego. Nos vemos.